Ya lo hemos estado comentando, este domingo comenzó la cumbre que aborda la crisis climática, la COP26. Queremos analizar estos primeros días y lo que se puede venir por delante junto al director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Lucio? Muy buenos días. Hola, buenos días, Soledad. Encantado de poder compartir nuestras apreciaciones de la Mm. COP26 con ustedes y con los televidentes de Mega. Sí, Lucio, porque bueno, se ha generado mucha expectativa respecto a esta cumbre. Algunos la han planteado incluso como la última oportunidad prácticamente para salvar el planeta. Sin embargo, ya hemos visto que a pesar de las cumbres que se han hecho anteriormente, las emisiones de carbono siguen aumentando. Hay algunos desacuerdos respecto a cuándo lograr la carbono neutralidad entre los distintos países. Por lo tanto, ¿cuáles son las expectativas que tienes respecto a esta cumbre y si es realmente tan decisiva como la han planteado? Bueno, como tú has dicho, llegamos a esta cumbre precedidos de un contexto bastante preocupante, ¿no? Algunas semanas anteriores han habido dos anuncios que demuestran la urgencia que se requiere para enfrentar la crisis que estamos viviendo. Por un lado, los científicos, el panel intergubernamental de la convención, que entrega un informe, el sexto informe, que establece, ¿no? Bueno, la responsabilidad de las sociedades, de la comunidad humana frente a lo que estamos viviendo, pero también de que hoy día la crisis se siente, tiene repercusiones en prácticamente todos los rincones del planeta y anuncia agravarse en el próximo tiempo de no tomar medidas que efectivamente rebajen las emisiones. Por otro lado, Naciones Unidas también, contabilizando los compromisos que han hecho los distintos gobiernos, ha establecido de que con esos compromisos no es posible cumplir la meta de no sobrepasar el 1,5 grados Celsius en las próximas décadas en relación a la temperatura del planeta a la era preindustrial, ¿no? Y por lo tanto se podría augurar también una situación muy crítica de muchos desastres, como ya se está viendo de alguna manera en el mundo. Entonces nuestras expectativas, sin duda, nos gustaría que cambiara el rumbo de lo que está pasando, pero por lo que se está conociendo hasta ahora, por las condiciones en las que se realiza esta COP, tenemos expectativas limitadas, ¿no? Sin duda, como lo ha dicho incluso Greta Thunberg en el día de ayer, cuando se inaugura oficialmente la convención, donde ha expresado directamente su falta de confianza en lo que ocurra en este evento, manifestando además de que el liderazgo para cambiar lo que está pasando en el planeta, en el fondo, está en los movimientos sociales, en las comunidades, en los territorios y no tanto en los acuerdos que puedan tomar los gobiernos, porque lo que hasta ahora se ha anunciado es absolutamente insuficiente. Exactamente, y además que hay ausencias importantes en esta cumbre, como es la del presidente chino Xi Jinping. Estamos hablando aquí además de la potencia que más emite gases de efecto invernadero, ¿no? Por lo tanto, sin China, que además ellos se fijaron otro plazo para cumplir con el objetivo de carbono neutralidad para el año 2060, en comparación a la mayoría de los países que se fijaron ese objetivo para el año 2050. ¿Cuánto realmente puede hacer el mundo si es que China no se compromete? ¿Y cuál ahí es el papel que juega el resto de las potencias que más contaminan? Sí, mira, bueno, China está dentro de los países con mayores emisiones en este tiempo, pero también India, ¿no? Ayer India hizo anuncios de llegar a cero carbono el año Sí. 2070, o sea, 20 años después de las metas establecidas por la mayoría de los países. Pero lo más preocupante es que las metas de la cumbre de París, del Acuerdo de París, para lograr no sobrepasar el 1,5 grados Celsius, también establece metas intermedias, ¿no? Y esa meta intermedia está por rebajar las emisiones de 45% al año 2030. Eso está lejos de cumplirse. Y sin duda, como tú manifiestas, las ausencias del gobierno chino, de Rusia,
pero también la poca ambición de los anuncios de la mayoría de los países es extremadamente preocupante, porque además los anuncios siguen en función de mantener las características de la economía global y seguir consumiendo extrayendo y quemando hidrocarburos. Y esa es la principal causa de la crisis climática. Entonces, es difícil pensar que solo la carbono neutralidad va a resolver los problemas, porque hoy día, por ejemplo, en esta cumbre, junto con revisar los compromisos de los países y lograr mayores ambiciones, también se están revisando otros mecanismos que se han discutido y que no han dado efecto hasta ahora, como es el comercio de carbono. La carbono neutralidad apuesta desde los países industrializados mayoritariamente a mantener su economía del carácter como existe hasta ahora y poder compensar su rebaja de emisiones comprando bonos en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Latinoamérica, por mantener bosques nativos que son parte ya del equilibrio del planeta, y por mantener esos bosques se emiten bonos de carbono y ellos pueden declarar eso como una rebaja en sus países, pero sin embargo siguen quemando gases, siguen quemando hidrocarburos. Y esa es una gran contradicción, ¿no? Porque hoy día esos mecanismos están ampliamente cuestionados. De hecho, uno de los puntos que se va a discutir en esta cumbre tiene que ver con esas metodologías que hoy día no tienen acuerdo de si efectivamente ayudan a rebajar las emisiones en términos globales para cumplir con las metas que se han anunciado. Entonces, es muy importante que la sociedad en general genere presión, genere movilización para que efectivamente los países, sobre todo los países del G20, el G20 son los países más industrializados del mundo, que en esos 20 países son responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tienen una responsabilidad primera, urgente, para implementar políticas que cambien el curso de esta historia de la crisis climática. Por lo tanto, hacia ellos debiera haber una especial preocupación de qué están anunciando y de qué cumplimiento están dando respecto de sus compromisos frente a la catástrofe climática que estamos viviendo. Sí, tú ahí también decías que, bueno, si es que no se cumplen ahí todas estas medidas, no se podría llegar eventualmente a este objetivo de no sobrepasar el aumento de la temperatura en 1,5 grados Celsius. Por lo tanto, si es que no se adoptan medidas ya, ¿para qué efectos del cambio climático que ya sabemos que están a la vista, pero para qué cosas definitivamente ya es tarde y para cuáles todavía hay tiempo para hacer que la crisis climática no siga peor de lo que ya está? O sea, en Chile estamos viviendo las consecuencias de la crisis, ¿no? De esta crisis global, y eso es indesmentible. O sea, todos y todas los estamos percibiendo y viviendo de alguna manera, y por lo tanto nadie nos tiene que venir a contar que esto viene a futuro, lo estamos viviendo, y Chile en particular como uno de los países más vulnerables en el mundo frente a las consecuencias de la crisis climática. Sí. Y en ese sentido se requiere mayor urgencia, ¿no? Hay que considerar que el panel de científicos ya anuncia de que hay efectos de la crisis climática que son en la práctica irreversibles o se van a demorar mucho tiempo en restablecer condiciones de equilibrio para que se pueda volver a cierto nivel de normalidad, sí, como conocimos el mundo hace algunas décadas atrás. Sí. Entonces se requiere mucha exigencia y que todos los países, incluido el nuestro, porque hoy día Chile está sintiendo las consecuencias de la crisis global, pero también tiene una política económica de sobreexplotación de la naturaleza que hace que nuestro país sea aún más frágil y más vulnerable a las consecuencias de la crisis climática. Por lo tanto, no es solo hacerse cargo de rebajar emisiones, sino que también hacerse cargo de que estos impactos van a ser más duros para territorios y sectores de nuestra población que son más vulnerables frente a las condiciones climáticas. Es un tema que preocupa, claro.
que nos impacta directamente, por lo tanto vamos a ver ahí qué es lo que resulta de la COP26. Lucio, muchas gracias por ayudarnos a poner este tema en perspectiva y por haber conversado con nosotros aquí en Mega Noticias. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por preocuparse de estas temáticas. De todas Muchas maneras, gracias. buenos días.